Bienvenidas y bienvenidos a este cibercongreso, cuyo tema es la libertad de expresión y periodismo. En el estudio nos acompañan Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, Roberto Roch, de La Silla Rota, Arturo Ramos, de la Escuela Judicial Electoral, y modera el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. Bienvenidos a esta mesa Libertad de Expresión y Periodismo del segundo cibercongreso organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy justamente vamos a hablar en esta mesa en torno al tema de libertad de periodismo en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un lugar común entre los académicos electoralistas de México decir que existe un modelo de comunicación en materia político-electoral. Algunos también dudamos de que esto efectivamente existe, porque no pareciera existir una sistematización entre las normas que en su caso analizan la temática de este modelo de comunicación. Más bien, encontramos una serie de disposiciones normalmente restrictivas que imponen justamente conductas determinadas a los particulares. La temática es si estas conductas afectan al periodismo y a la forma en que actúan los periodistas en México, en su caso, advirtiendo de las posibles sanciones que pudieran tener en materia electoral. Me refiero principalmente a la prohibición que tienen partidos, candidatos y otras personas para adquirir tiempo aire en televisión. Por supuesto, a la prohibición de emitir cualquier tipo de expresión que pueda calumniar a otras personas y la interpretación del concepto de calumnia en materia electoral, al concepto y al establecimiento de la causal de nulidad por adquisición de tiempo aire que se encuentra específicamente determinada en la Constitución. ¿Y cómo estas normas operan en el día a día de los periodistas mexicanos? Bueno, tenemos con nosotros algunos, representantes justamente de este gremio de periodistas y en su caso de la forma en la cual estamos implementando estas cuestiones. Entonces, comencemos directamente con la mesa. Voy a ceder por 5 minutos el uso de la voz a doña Ana Cristina Ruelas. Muchísimas gracias, magistrado. Pues creo que vale la pena partir de una premisa básica que tiene que ver con que históricamente en México se ha buscado restringir los flujos de información que llega a la sociedad para poder tomar decisiones efectivas en la participación cívica. El espacio cívico en México hoy se ciñe a aquello que desde el gobierno se busca que la ciudadanía sepa. Y en ese sentido existen muchísimos mecanismos utilizados por las diferentes instituciones del Estado para reducir los flujos de información que llega a la sociedad. Sin duda creo que la comunicación política ha ido mutando a lo largo del tiempo en los últimos años y particularmente ahora en este gobierno adquiere una relevancia distinta, dado que si de alguna manera en los periodos pasados habíamos visto cómo la sobreexposición pública a través del uso indiscriminado de la publicidad oficial era un mecanismo ideal para tratar de impactar en las contiendas electorales. Ahora tenemos una figura como las conferencias mañaneras que de alguna manera también impactan en la sobreexposición pública de la figura presidencial en las y los ciudadanos, en la manera en la que los ciudadanos percibimos la información y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, y de alguna manera esto pues genera que tengamos tampoco más información, pero también tenemos otras amenazas a la libertad de expresión. Hoy vemos cómo sí se ha reducido el gasto en publicidad oficial, se ha prometido incluso reducir, por ejemplo, un 44% más de lo que ya se redujo en el próximo año, en 2020, y esto de alguna manera no quiere decir que vayamos a tener más pluralidad. Creemos que sin reglas claras que fijen criterios objetivos, transparentes y claros para la asignación de la pauta, lo que se va a generar con una reducción del 44% de la pauta es definitivamente una hiperconcentración
de la información, porque lo que dicen los estándares internacionales es, en la medida en la que el gobierno reduce la publicidad, tiene que generar mecanismos para fomentar la pluralidad. Es decir, no se trata de que se utilice la publicidad oficial como un mecanismo de propaganda gubernamental, sino que se utilice la publicidad oficial como un mecanismo de información para los ciudadanos. Hoy las conferencias mañaneras tampoco son esos mecanismos de información que le permiten a los ciudadanos saber, por ejemplo, cómo acceder a los servicios de salud, cómo acceder a los servicios de educación. No se está generando ese tipo de campañas que les permitan a los ciudadanos tomar decisiones sobre el ejercicio de derechos o el ejercicio de obligaciones, y tampoco así para rendir efectivamente cuentas de parte del propio Ejecutivo hacia los ciudadanos. Pero lo que sí está sucediendo es que ha habido pues una reducción considerable de la publicidad, que es algo bueno en comparación con lo que sucedió con Enrique Peña Nieto, que se gastaba alrededor de 10,000 millones de pesos anuales tratando de pagar por propaganda, pero por otro lado tenemos ahora un problema de hiperconcentración o podríamos tener un problema de hiperconcentración y también podríamos tener un problema que tiene que ver específicamente con la pluralidad informativa que hoy por hoy no se está teniendo. Tenemos que tomar en cuenta que hay estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, en los que el mayor producto, o sea, el mayor ingreso tiene que ver con el ingreso público. El Producto Interno Bruto es del ingreso público. Entonces, ¿cómo van a vivir los medios si no es a través de otros mecanismos de subsidio que tengan los gobiernos para tratar de llevar la información a la gente? Creo que esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Don Roberto Roca. Gracias, maestra Felipe de la Mata. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en una mesa conducida por usted y con los compañeros. Creo que hay varios vectores que ojalá podamos desahogar en los siguientes minutos. Yo manejaría algunos de ellos, o una primera aproximación. Primero, la inseguridad en la que se ejerce el periodismo en México. Desde el año 2000, aproximadamente 152, creo que ya llevamos 153 periodistas han sido asesinados en México. 2017, 12, 2018, 12, y en los primeros meses, ese número de 12 en los primeros meses de este año fue alcanzado ya. Es muy probable que se supere, lo cual sería el año más letal para el periodismo desde que empezó el registro formal de este fenómeno. En el concierto de Continental y en el resto del mundo, la tarea de los periodistas merece una protección adicional, una protección jurídica adicional por parte de los estados, no solamente por ser un ser humano, ¿no?, sino por desarrollar una función que tiene que ver con garantizar el derecho de las personas a saber. Hay muchísimas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel continental. La UNESCO está sacando un nuevo documento la próxima semana en esta materia y debe fijarse esta preocupación de manera importante. Creo que tratándose del tema de comunicación política y del tribunal, hay varias preocupaciones que están ligadas con el asunto electoral. Yo diría, ¿cuál es el modelo de comunicación política? ¿Qué está pasando con las redes sociales como un fenómeno que está cruzando todo el espectro de discusión y del debate? En mi opinión, nos equivocaríamos menos o correríamos menos riesgos si concentramos nuestra preocupación en el ciudadano. A veces yo veo instituciones, entes reguladores, abogados, que están muy preocupados por poner restricciones sobre los medios de comunicación, sobre los partidos políticos, sobre otro tipo de entes, pero no necesariamente pensando en el ciudadano. En mi opinión, tendríamos que velar por un ciudadano cada vez mejor informado, cada vez más participante, cada vez con más acceso a la información de todos los actores, antes, durante y después de un proceso electoral. Estamos en una circunstancia muy singular en México, con un gobierno virtualmente naciente, ¿no?, aunque pasan tantas cosas que daría la impresión que llevamos varios años en esta dinámica, pero que tiene sus características. Una ya Ana Cristina Ruelas la subrayó, que es lo de las mañaneras. Hay cosas que a mí me entusiasman de las mañaneras, hay algunas que me preocupan y hay algunas que me irritan. Entre estas últimas yo diría
que está o ha estado esta propensión del presidente López Obrador de desautorizar y estigmatizar a los medios de comunicación e incluso a periodistas en lo particular. Creo que este fenómeno se ha ido matizando en las últimas semanas por una discusión entre medios de comunicación, entre analistas de la comunicación y entre políticos preocupados por el fenómeno, que le han hecho saber al presidente y a otras instancias en el ámbito federal que esto en sí mismo es un caldo de cultivo que genera un discurso de odio en contra de los medios de comunicación y limita su tarea y atrae mayores riesgos contra el oficio, la vida incluso de los periodistas. Si uno revisa las discusiones, los mensajes presidenciales de las últimas semanas, le va a costar más trabajo encontrar estas frases de estigmatización en comparación con lo que ocurría antes contra la prensa fifí, contra los periodistas que mienten mientras respiran, contra descalificaciones muy unipersonales contra muchos colegas. Y yo espero que esto no solamente se mantenga, sino que se perfeccione con un discurso que dé cuenta de que los medios de comunicación son actores de interés público, que la información que especialmente permite a la gente entender cuál es su momento y su rol en esta discusión, son fundamentales en una democracia. Dejaría para más adelante algunas preocupaciones en materia de redes sociales, que creo que es un tema apasionante. Sí, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Un honor estar en esta cibercongreso. Bueno, a mí me gustaría iniciar un poco planteando que creo que el sistema electoral en cuanto a la libertad de expresión me parece que de por sí encontramos una tensión natural. Por un lado tenemos el principio de equidad en la competencia electoral, que es un principio que está impreso en muchos preceptos constitucionales, pero también la libertad de expresión. Es decir, nuestro diseño de suyo hay una tensión porque estos valores se han incorporado en la Constitución. Y de vez en vez en los casos surgen estas tensiones, a veces a favor de la equidad, a veces de la libertad de expresión. Dado que nuestro diseño, por nuestra historia reciente, antes de un partido hegemónico y que se busca pues, las mejores condiciones de equidad, es por eso se deben esas normas que a veces chocan, o en muchas ocasiones chocan, con la libertad de expresión. Es decir, si un candidato en un periodo que no corresponde a las campañas puede invitar al voto o no invitar al voto, pero hacer sugerencias. Es decir, creo que el diseño tal como está nos genera problemas porque es reflejo en buena medida de nuestra historia reciente. Y en esa medida me parece que surgen los problemas que se vuelven controversiales, porque nuestro sistema me parece es controversial de por sí. En ese sentido a mí me gustaría destacar que se han hecho esfuerzos importantes por una línea jurisprudencial clara en materia de periodismo, concretamente, de hacer prevalecer esta actividad, ¿no? Se habla de una doctrina judicial, que el magistrado es participante directo de esto, donde se ha llamado esta doctrina judicial, hay un manto protector en favor del periodismo, dado que en los procedimientos especiales sancionadores es un instrumento que busca resolver conflictos que se relacionan con la propaganda, pues evidentemente tocan muchas veces a los periodistas. Y en ese sentido se vuelve un tema pues muy importante, muy debatible. Es decir, yo creo que algo que debemos de reconocer de un inicio es que hay un debate de por sí en estos temas. Es decir, me parece que es una discusión muchas veces irresoluble y es un poco, me parece, el capítulo mexicano, si lo comparamos en una perspectiva de tribunales constitucionales, que siempre hay una dicotomía permanente, algo que me parece es común a muchos tribunales en el mundo, es esta dicotomía libertad de expresión, privacidad, honra y dignidad. En prácticamente toda la jurisprudencia de los tribunales constitucionales relevantes encontramos este debate, esta dicotomía. Y me parece que en ese sentido, pues el caso mexicano tiene peculiaridades dada nuestra pues casi obsesiva regulación de muchos de los tramos del ámbito electoral. Es decir, hay una preocupación, una obsesión por crear condiciones de equidad lo suficientemente viables y que eso entra en choque muy seguido con la libertad de expresión y eso nos genera problemas. Y otra cosa que también para discutir más adelante, me gustaría destacar que desde una perspectiva interdisciplinaria me parece que podemos encontrar muchos vasos comunes entre el derecho electoral, el derecho constitucional y la ética de los periodistas.
todos estos conceptos que podemos hablar más adelante de la malicia efectiva o sobre la calumnia, tienen que ver mucho con la actitud ética de los periodistas. Es decir, un periodista serio, comprometido con la verdad, pues se cerciorará de sus fuentes y evitará propagar información que sea falsa. Eso también tutela y protege, y eso es un vaso comunicante. A veces pasa desapercibido los periodistas sobre esas bases constitucionales, y los abogados a veces no atendemos que hay protocolos de diferentes medios de comunicación que atienden a la veracidad de las fuentes. Es decir, un periodista serio no va a, digamos, a poner en peligro su prestigio y sacar una nota que pudiera ser falsa. Tenemos, y que también será, me imagino, tema de la mesa, las fake news, es decir, la propagación a propósito de informaciones falsas, que ahora es muy fácil poder difundirlas, pero que también se están creando mecanismos. Verificado, me parece, fue un buen ejercicio a iniciativa de los propios medios de comunicación, que buscaba, al menos, bueno, pudimos saber algunas notas por lo menos, creo. Fue un ejercicio incipiente, pero me parece que eso debemos de continuar en esa materia, ¿no? Muchas gracias. Haríamos aquí una pausa para seguir al debate entre nosotros. Seguimos debatiendo en torno al tema de libertad de periodismo en las sentencias del tribunal y el modelo de comunicación política. Yo pienso que existe una línea clara de jurisprudencia en torno a la libertad del periodismo. Me parece justamente que esta serie de restricciones que se encuentran en la Constitución y en la ley han sido interpretadas de forma extensiva y progresiva por la Sala Superior del Tribunal Electoral y por la Sala Regional Especializada. Hemos tenido casos en los cuales más de un periodista ha sido denunciado justamente por supuesta venta, digamos así, de noticias, ¿no?, favorecedoras, en su caso a través de columnas o a través de comentarios editoriales, en su caso en la televisión, en la radio. Hemos tenido casos específicos donde se ha tratado de sancionar al periodismo de espectáculos, al periodismo deportivo. Me acuerdo un caso justamente que fue de un programa que se llamaba Domingo de Selecciones, y hemos tenido también casos interesantes sin duda y que han permitido establecer con claridad principios en torno también al periodismo, vamos a decirlo así, que se hace a través de caricaturas, a través de parodias, ¿no? Y justamente si esto puede o no en su caso establecer calumnia electoral en los términos que se encuentran en la legislación. Pero repito, la Sala Superior ha establecido un manto jurídico protector en torno a la labor del periodista, basándose también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así, ha establecido que el periodismo tiene a su favor una presunción de licitud y que en su caso corresponde al que ha dicho que es ilícito el actuar del periodista demostrarlo de manera directa. Ha establecido también una jurisprudencia que señala que los periodistas, en ejercicio de su función, no pueden ser sujetos activos de la calumnia, lo cual le permite al INE, si se trata de función y trabajo del periodista, pues en su caso desechar inmediatamente la denuncia que se haya presentado. Y también ha protegido no solo la labor, sino también la imagen de los periodistas, entendiendo al periodista no solamente como la persona física que ejerce la labor del periodismo, sino también a las casas editoriales de los periódicos. En fin, pondría todos estos temas a discusión por el panel que se encuentra. Bueno, pues yo creo que hay un parámetro importante que hay que tomar en cuenta. Los procesos electorales, así como las protestas, son discursos especialmente protegidos. Es decir, es el momento en el que la ciudadanía más necesita información de diferentes fuentes y desde distintas perspectivas. Y en ese sentido, ir en contra de un periodista en un proceso electoral es, tal como se menciona en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ir en contra de la posibilidad de las y los ciudadanos de participar activamente dentro del mismo proceso. Durante este proceso electoral en 2017,
2018, Artículo 19, en conjunto con otro grupo de organizaciones, llevamos a cabo una red que se llama la Red Rompe el Miedo para identificar aquellas amenazas a las que se enfrentan los periodistas dentro de los procesos electorales en toda la República. Y una de las cuestiones a las que nos enfrentamos es que precisamente existe una intentiva constante por parte de los partidos políticos para reducir la información que llega a la sociedad, no solamente a través de los mecanismos de calumnia electoral, sino a través de otros mecanismos que promueven el bloqueo informativo dentro de las propias casillas que les inhiben a los periodistas decir, oigan, vengan a votar. Necesitamos que esto siga sucediendo aquí. Esto aunado a este fenómeno de la desinformación en la cual también vimos de manera constante cómo el miedo trataba de generar la imposibilidad de los ciudadanos de salir a votar, y esto al final los periodistas lo que decían es no. Escuchen, esto que están diciendo sobre un carro armado afuera de la casilla 55 no es cierto, es mentira, vengan a votar. Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque como ciudadanos y como partidos y como cualquier funcionario público, no entendemos que al final la labor del periodista en los procesos electorales es precisamente dotarnos de elementos necesarios. No podemos decir siempre imparciales porque todos los periodistas tienen un bias, ¿no? O sea, yo siempre digo, un fotoperiodista voltea la cámara a donde la quiere voltear. Y eso es importante decirlo, no podemos esperar que un periodista nos cuente toda la verdad se construye socialmente, y en ese sentido el ejercicio periodístico en los procesos electorales es lo que nos permite tomar decisiones. Ahora, en términos de estándares, se dice claramente que es complicado hablar de calumnias, de injurias, de difamación en el marco de los procesos electorales, precisamente porque puedes llegar a generar mártires. Es decir, aquellas personas que son atacadas por vías de la libertad de expresión en un proceso electoral puede generar una revuelta que puede llegar a impactar de manera directa en el proceso electoral. Y esto me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió durante el proceso electoral en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Trump sí emitió un discurso de odio que generó un efecto directo a la población a la que estaba tratando de atacar cuando decía golpeen a los mexicanos, y hubo un momento en Chicago en el que literal golpearon a los mexicanos o a los hispanos cuando estaban ahí. Esto, en términos reales, podría haber configurado un discurso de odio bajo el test de 7 pasos en Estados Unidos. Pero ¿por qué no se sancionó a Trump en ese momento? Porque lo hubiéramos hecho un mártir, y entonces en ese momento hubiera generado una revuelta que hubiera provocado de alguna manera mayor empatía con su persona y con su discurso. Sí, yo creo que es muy importante exponer, tratar de plantear que el periodismo, el periodista no es el poseedor de la libertad de expresión. La libertad de expresión le pertenece al público, le pertenece al ciudadano. La configuración democrática de nuestras sociedades tiene o debe tener en el periodista una herramienta del ciudadano para ejercer su libertad de expresión para distintos propósitos, fundamentalmente para allegarse de información adecuada, sistematizada, jerarquizada, para vigilar a los funcionarios electos y para construir una esfera, ahora le llaman una esfera pública, una atmósfera donde la gente discute, propone, plantea ideas y eventualmente, deseablemente, cada vez nos cuesta más trabajo, se ponen de acuerdo. Esa es la tarea de los medios de comunicación, esa es la tarea que el público requiere de los medios de comunicación y que es muy exigible por parte de los medios. Puede haber medios o puede haber periodistas que lo hagan bien, que lo hagan regular o que lo hagan fatal, ¿no? Pero esta es la función de los medios de comunicación, y en nuestro país hay variables que dificultan enormemente este tipo de temas. Hay obstáculos legales, apenas empezamos a superar los efectos de la penalidad en materia de difamación y calumnia, es decir, que un periodista podía ser llevado a la cárcel por publicar cierto tipo de información. Decían los códigos penales en su momento, cierta o falsa, ¿no? Imagínense ustedes, cierta o falsa, que atrajera desprestigio sobre un personaje, particularmente, no nos engañamos, un personaje público. De eso a la actual atmósfera jurídica, donde se sabe
que un personaje público, un funcionario, un artista X con ese mismo perfil, son sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y deben soportar cierto nivel de intromisión sobre su vida pública, no necesariamente sobre su honor y su honra y su vida privada, pero a muchos les encanta llevar la vida privada a la luz pública y en ese momento, por supuesto, son sujetos de escrutinio. Otro de los obstáculos es la violencia endémica que hay en el país. En muchas regiones del país que podemos calificar como zonas de silencio, el periodista, pero también el funcionario público, pero también el cura, el maestro, el médico, el alcalde, están sujetos a regulaciones por parte del crimen organizado que decide quién es candidato y quién no es candidato, a qué candidato se le apoya, a qué candidato no se le apoya, y eso obviamente trastorna cualquier eje que tenga que ver con la vida democrática como la imaginamos o como la hemos tratado de construir en el país. Avanzar en esta materia es importante. Usualmente me causa un poco de inquietud y es muy propio de los abogados cuando dicen es que los periodistas deben reflejar la verdad. Uno dice, ¿quién sabe qué cosa sea eso de la verdad? Porque la verdad casi siempre es una opinión, ¿no? Puede ser una visión de las cosas, etcétera. Y el periodista busca, digamos, en los términos tradicionales, ¿no?, acercarse lo más posible a la versión más acabada de la verdad. Pero es imposible, no hay ninguna condición ni para el periodista ni para ningún profesional reflejar la verdad de cada uno de los entes. Tiene toda la razón Ana cuando dice que el periodista toma decisiones en todos los momentos. Cuando yo estuve, me imagino, en la marcha de las mujeres hace algunas semanas, ¿no?, si yo soy fotógrafo, soy periodista, puedo voltear a ver tres cosas diferentes. Mujeres orgullosas de tomar el espacio público, reclamando su derecho, un incendio que es provocado, vayan ustedes a ver, y un golpeador profesional destrozando el rostro a un periodista. ¿Cuál es la verdad de ese evento? ¿Qué reflejo y cómo platico ese evento? Es una decisión del periodista y cada una de estas escenas tiene una verdad implícita. Por supuesto tenemos muchos retos como periodistas, tal vez algunos tecnológicos, algunos económicos, la falta de transparencia en la publicidad gubernamental, etcétera, pero tal vez el mayor reto, y con esto acabo, es la necesidad de volver a crear un pacto con la sociedad, que la sociedad acompañe al periodista en esta tarea, se lo exija y si es necesario, abra la puerta de los medios a patadas diciendo no estás haciendo bien tu trabajo, pero que también acompañe la misión del periodista cuando sea necesario, especialmente cuando está en peligro. Bueno, y yo seguiría también dudando el tema del reto también del periodismo en vías digitales, porque también eso ya pareciera que es la tendencia futura, yo más bien diría presente, ¿no? Pero bueno, don Arturo quiere decir algo. Sí, muchas gracias, magistrado. Pues a mí me gusta mucho esta manera de ver estos temas, ¿no? Me parece que muchos de los abogados tienen que aprender estas formas de periodismo, es decir, yo también coincido, no hay únicas formas de la verdad. Me parece que creo que hasta se ha tratado de reflejar jurídicamente esa situación en las distinciones entre, por ejemplo, una opinión y una nota periodística. Incluso hay un reconocimiento jurídico de la Corte Interamericana que le da esas condiciones, pero incluso la propia nota es imposible desprenderse de una cierta visión. Y en ese sentido me parece muy positivo que este tipo de cuestiones tienen que verse de manera multidisciplinaria. Y en ese sentido también quisiera destacar, yo detecto dos grandes elementos que influyen mucho a la jurisprudencia constitucional en México, a la electoral, y que ha generado una propia doctrina atendiendo las particularidades del caso mexicano. Pienso, por ejemplo, en el constitucionalismo norteamericano, cuando empiezan a utilizar esta figura de la malicia efectiva, que ha sido de manera muy interesante adaptada a las condiciones de conflictos entre partidos políticos en su propaganda, pues tiene un origen en los papeles de Virginia de James Madison. Es decir, hay una preocupación, dado que la libertad de expresión es fundamental en toda democracia y que en ese sentido se vuelve de enorme complejidad tratar de asir los problemas, me parece que hay una serie de elementos que vale la pena volver a hacer una relectura. Y me parece que tanto la Suprema
Corte, como tribunales colegiados y desde luego el Tribunal Electoral están tratando de recobrar esa discusión origen, adaptándole a las circunstancias mexicanas, pero también a las condiciones actuales en temas de redes sociales, por ejemplo. Me parece que la otra gran influencia, es algo que ya mencionaba, la Corte Interamericana, cuando distingue entre la libertad de expresión en su condición individual, ¿no? Que todos tenemos derecho a decir lo que queramos, pero hay otro elemento social de la libertad de expresión y lo vincula a la libertad del derecho a la información. Y es que todos tenemos derecho a saber, a tener todas las posibilidades de información, que ese flujo de debate cualquier ciudadano tenga derecho a acceder y que no puede una voz por más poderosa que sea, callar a la otra. La idea de una idea democrática, del ideal democrático, es que fluyan las ideas, ¿no? El mercado de las ideas que hablaba Holmes, y que en todo caso las autoridades, los órganos en este caso electorales, pues deben de proveer las condiciones para que este libre desarrollo del debate se dé. Me parece que en la medida que reconozcamos unos y otros, ver esta visión interdisciplinaria, que los periodistas, y que lo han hecho, bueno, artículo 19 se ha destacado enormemente por eso, de que tienen muchas herramientas jurídicas a su favor, no solo el electoral, sino desde una perspectiva constitucional, con incluso diría visiones globales. No es exagerado decir que se comparten muchas visiones, por ejemplo, de la ONU en este sentido, y me parece que no siempre se han explorado del todo por los periodistas, que tienen al alcance de su mano muchas herramientas jurídicas y que evidentemente, y coincido con este tema de don Roberto Roch, pues en un clima de violencia, pues evidentemente hace más dificultoso eso. Y ya para terminar, me parece muy importante esto, incluso desde una visión también que se da en los 60s en la Corte norteamericana, en la Corte Warren. Incluso hay un cierto cambio de paradigma que creo que está muy presente en México ahora. Y es esta visión de que la libertad de expresión, por supuesto, es importante para cada individuo y que el Estado debe de reconocerla y tutelarla en sus diferentes órdenes, pero tal vez es aún más importante, y esto tal vez puede ser debatible, es más importante el debate público, que no solo el derecho que yo tengo a decir algo, sino que el flujo de información que yo pueda proveer pueda ser de enorme utilidad y que no obstruya esa circulación de las ideas. Esa visión colectiva que la reconoce la Corte Interamericana, pero también la Corte Mexicana y el Tribunal Electoral, me parece aún más importante. Y sí nos lleva a un debate muy interesante sobre esta condición colectiva o plural de la libertad de expresión por encima de una libertad individual. El discurso del hate speech ahí encuentra sus límites, por ejemplo, que es algo tal vez no tan presente en nuestra sociedad, pero que está presente en el mundo. ¿Sí? Que empiece a estarlo de alguna manera, claro. Sí. Yo quisiera recuperar algo de lo que decía Roberto, porque creo que es algo lo más importante a lo que nos vamos a enfrentar desde mi punto de vista en los próximos tiempos. Hoy en México a veces ya no es necesario matar a un periodista si puedes matarlo socialmente, si puedes generar un divorcio entre la prensa y la sociedad que provoque al final el rechazo de la información que está tratando de proveer el periodista. Y esto es algo que tenemos que reconocer como sociedad, porque no nos podemos permitir privarnos de la información precisamente por esto que se está mencionando. Creo que el gran reto en este momento es, como ciudadanos, empezar a hacer un proceso de alfabetización reconocido de medios, ¿no? Es decir, cuestionar a los medios, tal como se ha mencionado, tratar de identificar cuáles aquellos medios que me son empáticos, pero también tratar de escuchar a aquellos que no, porque el tratar de identificar aquella información solamente con la que me identifico es dejar de ver que vivimos en un mundo diverso. Y eso es algo muy preocupante en un contexto tan polarizado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Necesitamos reconocer las diversas voces y a quienes nos podemos acercar para tratar de hacer fuerza en la promoción de derechos humanos, en el reconocimiento de nuestros derechos y en el reconocimiento de la diversidad. Está el drama, y ahí tiene que entrar el tema de las redes sociales, que amerita varios acercamientos, sí. Pero uno de los fenómenos de redes sociales es que construye lo que los académicos llaman cámaras de eco, ¿no? De tal suerte que yo solamente escucho a los integrantes de mi comunidad y pienso que eso es la realidad, ¿no? Entonces genero odios con ellos, genero apegos con ellos
me divorcio de otros aspectos y asumo que los de afuera de esa cámara de eco son los enemigos. Eso es un fenómeno social muy ligado a las redes sociales, fabricado con tecnología también, con algoritmos, con inteligencia artificial, para generar una especie de comunidad fácil de comercializar, ¿no? No es cierto que esto sea gratuito, las redes sociales, su mercancía son nuestros datos, ¿no? Pero cuando este discurso llega al ámbito público, hay que ser muy consciente del efecto cascada. Alguna vez, hace mucho tiempo, yo tengo unos años en esto, un gobernador me decía, es que yo debo ser consciente que cuando en la mañana puedo amanecer de mal humor o simplemente no me di cuenta y no le respondo el saludo a un periodista, ¿no? O lo dejo con la mano tendida, lo más probable es que mi segundo, cuando pase enfrente, lo voltee a ver como con una mirada amenazante, el tercero le pega en el hombro, ¿no? Para que se quite del medio, y el jefe de policía lo manda a golpear porque el gobernador se ofendió con él. De esto deben tomar nota, digamos, deben hacerse cargo los entes públicos, desde el presidente de la República hasta el más modesto alcalde, porque estamos teniendo un discurso de estigmatización contra la prensa que para el presidente dice, bueno, ¿cuál es el problema? Forma parte del debate diciéndoles que son prensa fifí, ¿no? Es decir, perros falderos, ¿no? Pero no se hace cargo de que hacia abajo el alcalde, el diputado local, va a haber alguien que mande golpear al periodista, si bien le va al periodista. Tenemos que terminar esta sección de debate, pero la verdad es que me quedo con muchas cosas. Entre otras la primera es, me parece que los excesos que en su caso alguien pudiera encontrar a la libertad de expresión, y en su caso de periodismo, pues se remedian con más libertad de expresión y más libertad de periodismo. Esa es la única forma, ¿no? Donde justamente todos podamos analizar la posición, en su caso, de esta sociedad plural que tenemos. Yo diría, quizá es momento, ahora que se habla de una reforma electoral, quizá es momento de quitar de la Constitución ya a la calumnia electoral, ¿no? En los hechos la jurisprudencia lo ha liberalizado. Quizá si va a haber una reforma electoral, que ya no esté esta noción de calumnia, que la libertad de información en los temas político-electorales, pues en su caso, fuera total, ¿no? Terminaríamos esta sección y pasaríamos a las conclusiones. Hasta este momento, nuestros invitados y nuestra invitada se han referido al modelo de comunicación política, a la libertad de expresión y sus límites, pero sobre todo a cómo la información tiene que tener estándares de calidad y ética. Esto es muy importante porque en el ejercicio periodístico, para no sufrir violencia o no caer en las fake news, es necesario mantener este equilibrio que la sala siempre ha visto por maximizar esta libertad de expresión. Acompáñenme a ver las conclusiones. Ha llegado el momento de cerrar esta mesa de debate. Comenzaría don Arturo Ramos. Muchas gracias, magistrado. Pues a mí me gustaría concluir con este tema de libertad de expresión y periodismo, verlo en una perspectiva, digamos, a futuro y de los grandes temas que creo que están inconclusos, ¿no? Y ya lo mencionaban, que es el tema de redes sociales. Hay un debate internacional, moral, político, jurídico, sobre esta forma de manipular que se vuelve inasible e incontrolable por momentos. Tristan Harris, un integrante de Google, que después muy decepcionado hace una fundación, critica mucho esto de los algoritmos y cómo puede dirigirse cierta conversación en redes sociales. Esto del cuarto cerrado, solo escuchamos lo que queremos oír, se vuelve paradójico en nuestros tiempos. Teniendo ahora tantas herramientas como nunca para comunicarnos, podemos encerrarnos en nuestros temas y lo que nos importe. Me parece que en materia política necesitamos discutir y cómo las autoridades, ya pensando en México, cómo eventualmente tendrían que enfrentar estas maneras. Me imagino temas probatorios que se volverían
volverían complejísimos, pero un tema que tiene que ver con los orígenes mismos de la discusión. Cómo debe de fluir esa información, cómo debe de mantenerse. Si no se puede tener un flujo adecuado en redes sociales, pues se puede dar al traste con la democracia. Me parece, ya lo mencionábamos en el corte, pues mucho de la democracia, de las elecciones, se van a decidir en las redes sociales. Dado que están al alcance de la mano, me parece que poco a poco van a ir desplazando, no eliminando, por supuesto, pero sí a la radio y la televisión. El gran futuro de las democracias en el mundo pasa indudablemente por las redes sociales y habrá que estar atentos a pensar maneras, mecanismos para atender esos problemas, ¿no? Muchas gracias. Don Roberto Roc. Sí, en redes sociales también, porque hay está en curso una trampa, un falso debate sobre el rol de los medios de comunicación y las ahora llamadas fake news. Los medios de comunicación siempre han tenido expresiones de información equivocada, de información sesgada, etc. Pero el fenómeno de fake news se deriva de un potencial que solamente existe en los propietarios y en los operadores de las redes sociales. Todos los días hay un ejército de científicos de muchas diversas disciplinas pensando cómo utilizar la información que todos nosotros le entregamos a una enorme cantidad de dispositivos. Por supuesto, nuestras computadoras, nuestras redes sociales, pero hasta los refrigeradores ahorita recaban información de nuestros patrones de consumo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entregamos información irrestrictamente y es ahí donde se construyen las fake news, es ahí donde se venden datos de manera colosal, millones y millones de datos. Solamente Facebook es un fenómeno, pero también estoy pensando en Twitter, también estoy pensando en Google y las redes sociales que están creciendo ya, pero solamente Google tiene casi 3.000 millones de cuentas, 3.000 millones. El valor de esa empresa es de 500.000 millones de dólares. ¿Y cuál es su mercancía? La información que nosotros le entregamos. Pero estas redes han generado la percepción de que es un problema de los medios de comunicación. No es ocioso que el ejercicio de verificado que se hizo en México y que se ha hecho en muchos países, lo financie Facebook. Porque el discurso es, el problema de la fake news es de los medios de comunicación. No, es un asunto de tecnología. No que los medios de comunicación sean puros y virginales, pero el fenómeno de influir sobre una elección, de detectar qué tipo de patrón de consumo de noticias tiene Ana y cómo le puedo mandar la información precisa sobre un candidato para influir en su voto, eso solamente lo puede hacer este ejército de científicos tecnológicos. No lo pueden hacer una estación de radio, un canal de televisión, un periódico, una revista. El verdadero problema es eso. Y hasta los dueños de Facebook y de otras redes saben que tienen que ser regulados. Lo han dicho en el propio Congreso norteamericano. Pero es un poder supranacional, no es un poder que afecte solamente a México, pero es una discusión también apenas germinal. Bueno, yo ahí creo que tengo algunas divergencias porque de alguna manera hoy la información fluye más también tomando en cuenta las redes sociales. Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de las benditas redes sociales, yo siempre he dicho que es porque son libres. La libertad implica reconocer la bondad del ser humano y la maldad del ser humano. Y eso se ve claramente en las redes sociales. Ahí puedes ver claramente la diversidad de la sociedad, las cosas más hermosas, pero las cosas más terribles. Y creo que eso da la libertad. De alguna manera los medios de comunicación no han sido libres históricamente. ¿Por qué? Porque los matan, porque les pagan, por muchísimas razones. Y de alguna manera los medios se tienen que enfrentar a estas diversas formas de censura que hoy las redes sociales no tienen como tal. Existen otros mecanismos de censura a través de las redes sociales, como la remoción de contenidos, como la captura a través de mecanismos organizados para tratar de generar tendencias, la algoritmización, etcétera. Pero creo que es importante tener cuidado en tratar de reducir los flujos de información que hoy tiene la sociedad que antes no tenía. A mí me preocupa definitivamente la forma en la que, por ejemplo, en las comunidades rurales, hoy a través de las políticas de zero rating, las poblaciones solamente tienen acceso a dos opciones, Facebook, por ejemplo, o
algún medio de comunicación más oficial. Y esto es algo preocupante porque no tienen la manera de contrastar la información y de definir cuál es el tipo de información que será más acertada o más cercana a la verdad. Y esto es algo preocupante, ¿no? Ya vimos el linchamiento que ocurrió en Puebla, derivado de este tipo de la falta de posibilidades de cruzar información y de identificar la veracidad de la información. Pero esto sucede de manera constante a través de diferentes mecanismos. Pero yo sí sería muy cautelosa en decir que la razón o la medida idónea para tratar de promover mayor información es tratar de regular a las redes sociales, que hoy de alguna manera sí han promovido mayores expresiones a aquellas, por ejemplo, a las mujeres que antes no nos podíamos expresar, y a otras poblaciones que no teníamos otros mecanismos para romper aquellos techos de cristal que hoy nos están permitiendo participar de una manera distinta en el espacio cívico. Pues les agradezco a los señores panelistas. Gracias. Con esto terminaríamos esta mesa del segundo cibercongreso organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Este fue el Cibercongreso, Libertad de Expresión y Periodismo. Yo soy José Ramón Narváez Hernández y los veo en el próximo Cibercongreso.